Ya, ahora sí. ¿Cómo afectó la reforma agraria en Lima? Bueno, en Lima en un primer momento no se sintió propiamente, salvo los comentarios de las personas que eran familia de propietarios de tierras, que empezaron a hablar pues, de que habían sido expoliados, que se les había quitado sus propiedades, sus derechos, ¿no? Principalmente era eso al principio, como opiniones, gente que estaba, bueno, gente que se fue del país también por esto, ¿no? Porque se sintió que habían sido, no sé, como robados. Pero por otro lado también estaba la gente que estaba de acuerdo, o sea, la gente que estaba de acuerdo con el gobierno militar, que sentían que esto era un triunfo, ¿no? Esto era un avance, digamos, para nuestra sociedad por la desigualdad que se había generado. Ya. ¿Cómo afectó el gobierno y las Fuerzas Armadas en el Perú? Al Perú. Sí. Bueno, el gobierno de Velasco hizo muchos cambios desde el inicio, ¿no? Entonces, un poco lo que te comentaba hace un momento de que habían como dos posiciones. Bueno, en ese primer momento que ellos toman el poder hay mucho temor en la población. Ahora había un sector que estaba de acuerdo. Yo eso los conozco un poco porque, de hecho, mis padres estuvieron de acuerdo con la reforma, porque mi abuelo, que era Edgardo Sebane Corrales, era el vicepresidente con Belaúnde Terry. Él, siendo vicepresidente de Acción Popular, él siempre había estado a favor de una reforma agraria más moderada que la del gobierno revolucionario, ¿no? Entonces, cuando este gobierno acepta aplicar, y aplica, ¿no? No le pregunta a nadie, en realidad aplica la reforma, mi abuelo se une a este gobierno y forma parte del gobierno. Entonces, para un sector de la población fue algo terrible el gobierno de Velasco, pero para el otro sector que estaba de acuerdo con que el Perú necesitaba cambios, o sea, estaban contentos, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cómo era vivir con toque de queda? Bueno, eso sí era complicado porque tenías... Bueno, yo he vivido toque de queda varias veces, ¿no? En la época de Velasco quizás no me di tanto cuenta porque yo era muy pequeña, pero sí, pues tenías que estar en la casa temprano y lo notaba yo porque mis papás estaban temprano, ¿no? Porque yo en realidad como era chiquita tenía que estar ahí. Pero cuando he sido más grande y había toque de queda, claro, sí te cambia totalmente el estilo de vida que hay ahora, ¿no? Tienes que estar en tu casa, por ejemplo, cuando había toque de queda a las 8, imagínate, ¿no? No podía ver nada después de esa hora. Ya. Entonces, te voy a dar una cita que es: hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la inequidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. ¿Qué opinas sobre esta cita? Bueno, yo sí, como te digo, creo que por lo que mi familia sintió en ese momento, mi abuelo, por ejemplo, tenía un fondo y él lo dio, ¿no? No se lo expropiaron, él lo dio, porque él creía que había un tema de justicia. Y yo la verdad es que creo que también a través de lo que mi abuela, que ella había sido campesina y sus familias habían sido campesinos, o sea, para mí sí fue como justo en ese momento, ¿no? Entonces eran personas que trabajaban duramente en jornadas muy largas y no podían salir de la pobreza, ¿no? En una pobreza casi miseria. Entonces, y nunca iban a poder ser dueños de la tierra que trabajaban. Entonces fue una reforma radical que tuvo cosas buenas y malas, pero en verdad yo creo que sí hubo un tema de justicia. O sea que creo que en el fondo esa frase tiene bastante de cierto. Entonces, por todo esto, lo que hemos visto, ¿estás de acuerdo con el gobierno de Velasco Alvarado? Sí, yo la verdad es que considero que el Perú necesitaba cambios. Varios no tuvieron los efectos que se quisieron en su momento, pero creo que sí, o sea, de una u otra forma estos cambios se iban a tener que dar, ¿no? La sociedad nuestra cambió con este gobierno y creo que de algún modo nos mezclamos más, ¿no? Se acabó con este grupo que era como una aristocracia. Y bueno, al final, de un modo u otro, creo que las opciones para las personas ahora son más equitativas. Y creo que ese cambio empezó con ese gobierno. Listo, muchas gracias, Pati. Es que Rodrigo